Hola, ¿qué tal? Bien, en este video vamos a hablar sobre lo que viene siendo la liquidez en el mercado. Como lo saben, la liquidez en el mercado es básicamente el combustible, lo que hace que el mercado se mueva o tenga vida. Y obviamente tratamos de seguir el mercado justamente a la dirección que vaya el precio. Y es por lo que también tenemos que poder identificar correctamente la liquidez. Por ejemplo, la liquidez básicamente es todos los altos y todos los bajos que se encuentran en el precio. Ok, si se dan cuenta en este dibujo que acabo de hacer, tenemos un nivel, un alto y justamente tenemos un bajo. ¿Y qué es lo que, por qué se pone justamente como liquidez estas zonas? Ok, bueno, no sé si alguno llegó a operar o ha operado con soportes, resistencias, indicadores técnicos y bueno, toda esa basura que encuentras por ahí. ¿Ok? Cuando tú, ejemplo, voy a hacer aquí una operación simulada, hay que suponer, el precio viene, hace rebotes en las soportes y las resistencias y cruzó la media móvil y no sé qué tanto. Usualmente cuando el precio llega a este tipo de zona que se le conoce como soportes o resistencia, el 99% de los traders que hacen trading con este tipo de estrategias, simplemente aquí buscan un patrón de velas, estrella del amanecer, noche de la luna y no sé qué tantas nombres le ponen a las velas, a las confirmaciones. Y bien, lo que hace la mayoría en este caso, justamente aquí ve que hace un rebote, hay una vela fuerte alcista, y bien, coloca su stop loss justo por debajo y está buscando el máximo, un ejemplo. Puede que se vea así, no tan preciso, pero bien, puede que sea un poco así. Y bueno, ¿y qué es lo que hace el precio en la mayoría de las veces? Porque en algunas ocasiones el precio, sí, pues bien, viene y rebota, y pues bueno, les da aquí unas migajas para que sigan comiendo este tipo de trader. Pero lo que usualmente hace el precio, pues bueno, puede que les dé aquí unas entradas y bueno, mucha gente cree que esto va a seguir subiendo y pues bueno, sigue comprando, comprando y los stop loss están por debajo de estos niveles. Posteriormente, lo que hace el precio, viene, saca toda la liquidez que había por debajo, o sea, se lleva todos los stop loss que había y posteriormente, pues ahora sí se va a su dirección. O bueno, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que a veces haces una compra y parece que el precio simplemente te fue a buscar tu stop loss? Es porque, bueno, es la psicología de las masas y así funciona nuestro cerebro. Es lo que nos hace creer el mercado, lo que nos hace ver. Y bien, básicamente eso es la liquidez, básicamente todos los altos y todos los bajos. Obviamente hay diferentes jerarquías, hay liquidez interna y liquidez externa. La que es más importante, obviamente la liquidez externa, que es en temporalidades mayores. Por ejemplo, podemos marcar los altos de la semana pasada, los altos y bajos pasados, por ejemplo, esto es un gráfico diario. Y bien, por ejemplo, esta es una zona de liquidez muy importante, ya que, bien, si se dan cuenta, el precio hizo un bajo exactamente igual. Muy probablemente el precio venga, tal vez haga un poco, una subida un poco más y después siga cayendo y se lleve todos estos bajos, ya que no lo ha hecho aún. El precio siempre va a llegar sí o sí a mitigar todos los altos y todos los bajos, tarde o temprano va a suceder. Por ejemplo, ahorita tal vez se lleve este alto, en un futuro cercano, tal vez en una semana, venga justamente por este alto. El precio así funciona, lleva uno abajo, después va por el alto y así va a seguir sucesivamente y obviamente en diferentes temporalidades va a ser lo mismo, ya que esto es un algoritmo, el mercado es básicamente algorítmico. Y bien, en una temporalidad diaria podemos marcar los bajos y los altos que tenemos aquí más notables, que son básicamente estos dos. Yo diría que estos dos son las zonas de liquidez más importantes dentro de este rango. Obviamente podemos marcar este bajo o este alto, pero bien, siendo honestos, yo creo que faltaría mucho para que llegara a estas zonas. Tal vez ya que estemos un poco más cerca, podamos marcarlos y buscar algo. En 4 horas, aquí podemos marcar los altos y los bajos de la semana anterior. Por ejemplo, voy a marcar un gráfico temporal semanal. ¿Cuál fue el alto de la semana pasada? Este fue el alto. El bajo, el precio, si dan cuenta, ya se lo he llevado, así que pues, ya no tiene tanta importancia. Voy a 4 horas. Y bien, este fue el alto de la semana pasada, que esta es una zona de liquidez muy importante, y el bajo que ya fue llevado completamente. Después que tenemos en una hora, igual podemos marcar los altos y los bajos de los días anteriores. Por ejemplo, podemos marcar el alto del día anterior. Bueno, en este caso es el día que estoy grabando este video, el día miércoles ya por la tarde. O sea, ya está el día anterior del día martes, horario de, bueno, del cierre de las bolsas, que sería este alto.
Y justamente el bajo, pues es el bajo de Asia, la zona de liquidez importante. También una zona de liquidez importante que falta por llevarse, que es justamente el alto esto fue el día lunes, son zonas de liquidez importantes en el precio. Y bueno, no hay que hablar de esta zona de fair value gap bastante grande y también de este inversion fair value gap, que justamente estas dos zonas son zonas muy, muy importantes, que bueno, tal vez mañana o pasado mañana veamos una mitigación y después buscar justamente este abajo. Ya veremos qué es lo que pasa en el mercado, pero bien, así es como funciona. Esto, hablamos de liquidez externa en estos puntos, el altos diferentes temporalidades en un gráfico diario, el altos y los bajos más relevantes, en una temporalidad un poco más pequeña, en 4 horas, podemos marcar los altos y los bajos de la semana pasada, en una hora marcamos los altos y los bajos del día anterior o días anteriores, dependiendo de lo que nos haya llevado el precio, como en este ejemplo. Y bien, en una temporalidad ya pequeña podemos marcar zonas de liquidez que nos van a servir para buscar nuestras operaciones día a día. Obviamente, este tipo de recuadros que tengo que marcado son los horarios que están operativos en el mercado, el cual acumula bastante liquidez ya que siempre genera altos y bajos justamente en esa zona. Por ejemplo, en este recuadro, voy a regresar un poco, aquí. En el recuadro verde tengo la sesión asiática que va desde las 17 horas a la 1 hora hasta las 1, a la 1 hora de Nueva York. En la zona recuadro azul es la hora de Londres, de 2 a 5 horas de la mañana, todo es hora de Nueva York. Y el recuadro gris, que es el horario operativo que yo manejo. Siempre todos los saltos, por ejemplo, voy a marcar este y este, todos los saltos y todos los bajos de estas dos sesiones, de estos dos recuadros que tengo aquí, van a ser zonas de liquidez importante. El precio normalmente o casi siempre, no digo que siempre, tiende a llevarse tanto como el alto o el bajo, como en este caso. Y aquí faltaría únicamente que el precio se llevara este bajo. Y bien, estas son las zonas de liquidez más importantes. Hay otra liquidez que también es importante, pero no tanto como esta, que es básicamente la liquidez interna. ¿Cuál es? La liquidez que está justamente en estos rangos de horarios. Por ejemplo, esta zona que es de la hora de Nueva York, de 10:40, y justamente este bajo, que igual son las 10:55, que está dentro del horario, pero no es toda la sesión, sino que simplemente son altos y bajos que pueden llegar a tener una reacción. Y bien, básicamente el precio siempre, o eso, escúchalo bien, siempre va a llevarse ya sea este y también este. O bueno, tal vez no lo haga en ese sentido, tal vez simplemente el precio venga hasta acá abajo, se lleve este, haga aquí una especie de reacciones, acumulaciones y al final termine llevándose hasta acá. El precio siempre va a buscar llevarse toda la liquidez, la mayor posible, ya que es lo que alimenta el mercado. Y bien, una frase que me gusta bastante: si tú no ves la liquidez, es claro porque tú eres la liquidez. Así que bien, estudien y nos vemos en el próximo video.